cantar en español también. Nuestro Dios es un Dios de fiesta, que nos llena de alegría. Todos juntos los celebramos noche y día. Nuestros pies corren por la tierra, proclamando en sintonía una sola palabra que es la que nos guía. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen. Alerta, Dios de fiesta. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. Le damos gracias al Señor por esta semana, una semana más que el Señor nos regala para compartir su palabra y para esta reunión ministerial. Hermanos, queremos comenzar con una pequeña oración y queremos que usted también nos acompañe también en esta oración para darle inicio a esta reunión. Señor Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta reunión. Gracias porque tú nos estás utilizando como el medio, Señor, para que tú extiendas tu palabra, para que tú hagas tu obra, para que tú edifiques tu iglesia. Queremos que en esta noche tú abras los ojos de nuestro entendimiento, nos des luz, nos des visión, nos des claridad para ver un poco más de tu propósito y de tu deseo. Jesús es el Señor. A ver, hermanos, en esta noche pues le damos gracias al Señor porque nos está regalando en esta semana palabra, vida y edificación. Estamos todavía en esta serie del Evangelio de Juan. La iglesia, el lugar de los que aman a Jesús. Y en esta semana el Señor nos mostraba que en Betania están los que aman a Jesús. Esta es la tercera semana. Hermanos, esto está enfocado en el capítulo 11 y 12 del Evangelio de Juan. Versículos 17 al 46 del 11 y del 1 al 11 del capítulo 12. Entonces, hermanos, ¿de qué nos muestra primeramente, para hacerle una pequeña introducción, de qué nos habla Betania? Hermanos, Betania nos habla acerca del ambiente acogedor, del vivir saludable de la iglesia. Hermanos, porque ahí quienes estaban, allí estaba Lázaro, ahí estaba María, ahí estaba Marta, estaban también los discípulos juntamente con Jesús, y vemos de que el Señor, después que salió de allá de Judá, Él se acercó a Betania porque Él vio el ambiente apropiado, ¿cierto? Como un ambiente de disfrute, un ambiente de alegría. Entonces esto nos habla a nosotros de que nosotros también necesitamos buscar esto aquí en la iglesia. La iglesia es Betania. Hermanos, siéntase alegre en Betania. Amén. Entonces, hermanos, Dios, por un lado, vemos otro punto muy importante, que Dios no hace nada impactante sin sentido. Todo lo que Él hace, hermanos, lo hace con un propósito. En Juan capítulo 11, versículos 43 y 44, vamos a enfocarnos en estos dos versos, dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con las vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús entonces le dijo, nótese esta frase y yo creo que la tenga en cuenta: desatadle y dejadle ir. Repita conmigo: desatadle y dejadle ir. Hermanos, entonces este es el punto al que el Señor quiere llevarnos. Hermanos, primeramente para poder mirar esto, miremos que en el capítulo 10 de Juan, el Señor llamó a sus ovejas. ¿Se acuerdan de esto? El Señor llamó a sus ovejas. ¿Quiénes son estas ovejas del Señor? ¿O quiénes son las ovejas que el Señor está llamando hoy en día? Hermanos, son el paralítico que estuvo 38 años, ¿cierto? Ahí paralizado, y que el Señor lo llamó, lo levantó después de casi todo ese tiempo. Vemos también a un ciego de nacimiento, que este ciego el Señor lo mandó a que se lavara en el estanque de Siloé y que él pudiese ver, ¿cierto? Le dio la vista nuevamente. Vemos también a quién más, hermanos, en estas ovejas que el Señor llama. Hermanos, vemos a Lázaro, uno que estuvo muerto y que resucitó. Entonces, hermanos, esto por lo menos nos muestra a nosotros y nos da la sensibilidad aquí en la obra del Señor para que nosotros veamos cómo el Señor se mueve, cómo el Señor lleva a cabo la obra del Espíritu, ¿cierto?, en la vida de cada uno de los hermanos.
de que el Señor, hermanos, no llamó a los que son perfectos, el Señor no llamó a aquellos que no tienen absolutamente nada, sino que llamó a todos los que estaban enfermos, a los ciegos, a los paralíticos y específicamente a aquellos que no tenían vida, aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Esa es su experiencia y esa es mi experiencia también. El Señor nos llamó a nosotros, lo llamó a usted y me llamó a mí también. Entonces, hermanos, este es un ejemplo y esta es la aplicación que nosotros también queremos darle a esta palabra. Hermanos, es lo que nosotros estamos viendo hoy a través del vivir de la iglesia. Estamos viendo cómo el Señor llama a los jóvenes, cómo llama a los adolescentes que anteriormente de pronto estaban ahí paralizados, ¿cierto? Y muchos hermanos también estaban allí paralizados porque no tenían ningún movimiento, de pronto no eran útiles, pero el Señor ha venido a restaurar esto y a utilizarlos en la obra del Señor para su edificación. Entonces, hermanos, el Señor nos está diciendo a nosotros también: sal fuera del sepulcro. Ellos resucitaron y ellos salieron. Jesús es el Señor, hermanos. Gracias al Señor por esta palabra. Cierto que el Señor nos está alumbrando, nos está mostrando. Esta es la necesidad suya, esta es la necesidad mía. Pero, hermanos, nosotros queremos mirar algo aquí y es la necesidad que tienen todos aquellos hermanos que están liderando. Cuando hablamos de líderes no estamos aquellos hablando de los que están encima de nadie, sino que son aquellos que están cuidando, ¿cierto? Hermanos que cuidan, tanto hermanas como hermanos, jóvenes, niños. Hermanos, nosotros necesitamos tener una sensibilidad, necesitamos tener una percepción, necesitamos quitarle las vendas a aquellos que todavía tienen vendas, aquellos que están paralizados. Necesitamos decirles: levántate, tú puedes, el Señor está contigo. Y sobre todo, hermanos, llevarlos a qué, o cuál es el punto, cuál es el enfoque aquí, llevarlos a que edifiquen la iglesia, llevarlos a que hagan parte de la obra del Señor, a que hagan parte de su obra, de su edificación, hermanos, porque esto es lo que el Señor está haciendo. Amén, hermanos. Entonces, otro punto que nosotros vemos aquí, porque aquí hay muchas perlas en este día, hermanos, es que ¿cómo consigue el Señor esto? ¿Cómo lleva a cabo el Señor su obra? Bueno, hermanos, primero que todo, el Señor lleva a cabo su obra por medio de la cruz, de su muerte en la cruz. Nótese esto: el Señor lleva a cabo esto a través de la muerte de cruz. O sea, cuando Él muere, ¿cierto? ¿Qué hace Él, hermano? Él desciende a las partes más bajas de la tierra, ¿cierto? Y lleva cautiva toda cautividad. Y cuando Él sale en resurrección y en la ascensión, hermanos, Él reparte dones a los hombres. Esto está en Efesios capítulo 4, versículo 8, hermanos, para que usted lo mire, para que usted lo detalle, ¿cierto? Ahí está escrito eso. Nosotros vemos también de que luego, después de esto, hermanos, ¿Él qué hace? O sea, Él continúa su obra. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice de que nosotros llegamos a ser, ¿qué, hermanos? Llegamos a ser el poema del Señor. Llegamos a ser la obra maestra del Señor. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él desea. Él está haciendo su obra maestra aquí en la iglesia. Hermanos, esto no es ningún cuento chino, esta es la realidad, esta es la verdad. Siéntase afortunado, hermanos, porque usted y yo somos útiles aquí en la iglesia. Amén, para su edificación. Hermanos, estas son las buenas obras, porque ahí dice que Él nos llamó a nosotros para hacer, ¿qué? Buenas obras. Estas buenas obras no son obras de caridad. Aquí no son solamente regalos así materiales para que me entienda, sino que esto viene siendo las obras que el Señor quiere hacer. ¿Cuáles son esas obras? Hermanos, las obras que el Señor quiere hacer están en Efesios capítulo 4, versículo 11, hermanos, donde dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿cierto? ¿Con qué fin? ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. Hermanos, ahí está el punto. ¿Sí lo vio usted? O sea, ¿por qué lo llama el Señor a usted y por qué me llama a mí? No es solamente para estar aquí en la iglesia, no es solamente para disfrutar, sino también para perfeccionar a los santos, que para la obra del ministerio. Este es el único fin que tiene el Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el único ministerio que hay, no hay otro ministerio. Este es el único ministerio que tiene valor y que tiene validez, que donde están incluidos todos los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, en el el capítulo 11, versículo 44, para ya darle paso a mi hermano, dice que el que había estado muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Ya lo vimos ahorita. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir, ¿cierto?
Esta es la experiencia suya y esta es la experiencia mía, sí. Pero en el versículo 45, hermanos, nosotros vemos que entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a Marta y a María, vieron lo que Jesús hizo y creyeron en Él. Hermanos, y creyeron en Él. Entonces, hermanos, que usted y yo seamos los que creemos en el Señor, estamos creyendo en su obra. Hermanos, no seamos aquellos, cierto, que así como ahorita los hermanos van a compartir, son aquellos de los que denunciaron a Jesús para que Él fuera atrapado y para que lo mataran. No, nosotros no vamos a ser parte de esto. Hermanos, nosotros vamos a ser parte de los que aman al Señor, de los que lo siguen. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. Usted hace parte de la obra del Señor también y de su edificación aquí en el cuerpo de Cristo. Jesús es el Señor. Alabado sea el Señor. El Señor quiere que seamos creyentes útiles a la mano del Señor. Así como compartía nuestro hermano, en esta semana podemos ver 3 milagros que realizó el Señor Jesucristo. 2 de ellos lo realizó en Jerusalén y el tercero lo hizo en Betania. ¿Dónde vemos la diferencia? Cuando el Señor resucita a Lázaro, todos los que habían creído en la persona del Señor Jesucristo se regocijaron. Mire qué maravilloso y la diferencia. Señor Jesús dice, mientras tanto, vemos que en los judíos religiosos se oponían y querían desfenestrar al Señor Jesucristo. Querían matarlo, lo querían eliminar. Y para eso tenemos un versículo en Juan 11, 47 y 48. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron que, ¿qué haremos? Se hacen una pregunta, porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Aquí vemos los líderes religiosos, Señor Jesús, y los principales sacerdotes, fariseos preocupados. Aquí hay una pregunta y dice, ¿qué haremos? En el versículo que acabamos de leer. Señor Jesús, su preocupación no era por las cosas de Dios. Tenemos que tener en cuenta aquí. Su preocupación era que no querían perder su privilegio y su estructura de poder. Eso lo preocupaba a ellos. Su preocupación, les digo, no era por las cosas de Dios, era el temor de perder sus intereses, su privilegio y que fuera estremecida su estructura de poder donde se encontraban. Señor Jesús, pasamos un punto que lo da mucha luz. Dice, a lo largo de la historia de la iglesia, han habido muchos que han buscado más sus propios intereses. Por esa razón, sus luchas, sus preocupaciones están enmarcadas en preservar su privilegio y su estructura de poder. Señor Jesús, no estaban enfrascadas en otra cosa, estaban enmarcadas, era en su privilegio y en su estructura de poder, hablaba el Señor en esta semana. Esto ocurrió en el gobierno de Judea, eso no es desde ahora. Eso vemos esto viene del principio. Señor Jesús, esto ocurrió en el gobierno de Judea y también ocurre hoy en el gobierno de Dios dentro de la iglesia. Señor Jesús, Señor nos hablaba aquí este punto que yo le escribí, nos daba este punto, dice, algunos líderes se han acostumbrado a una estructura de poder, alcanzando una posición donde son escuchados y reciben atención y honra. Pero mira aquí, dice,
convirtiéndose en obreros que trabajan por sus propios intereses y no por los intereses de Dios. Tremendo ese punto. Convirtiéndose en obreros por sus propios intereses y no por los intereses del Señor. Señor, guarde nuestro corazón, que nos mantenga allí con un corazón puro, un corazón para Él, para hacer su obra. Señor Jesús, pasamos al tercer punto, y esto está aquí fundamentado, está respaldado en Juan 11, 49 y 52, donde vemos la intervención divina por medio del Espíritu Santo. Dice, Señor Jesús dice, el sumo sacerdote profetizó inconscientemente. Él profetizó de la muerte de Cristo, diciendo que convenía que muriera por el pueblo y no toda la nación pereciera. Pero allí estaba hablando, era el Espíritu Santo, porque es mejor y fue mejor que Jesús muriera por todos nosotros y no un hombre, y no toda la nación por un hombre. Y dice en ese mismo versículo, y que a través de su muerte Él ajuntaría a los hijos de Dios que estaban dispersos. Todo esto lo iba a lograr el Señor por medio de su muerte, resucitando el tercer día, haciéndose el Espíritu que da vida para poder entrar dentro del hombre. Y eso es lo que encontramos en Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, pero vosotros lo conocéis porque está y estará en vosotros. Aquí habla, el Señor nos hablaba que el Dios triuno está en cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Hoy tenemos el Dios triuno morando en nosotros. Cuando Cristo muere y resucita, esto se realizó en Juan. El Señor nos hablaba en Juan 20, 21, 22. Él entró donde los discípulos estaban reunidos y se sopló hacia adentro de ellos. Y de ese momento, el Dios Todopoderoso, Cristo y el Espíritu estaban morando en los discípulos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, aquí para terminar, lo que dice también lo afirma el apóstol Pablo en Romanos. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire, en este versículo dice, comienza hablando del Espíritu de Dios. Comienza hablando del Espíritu de Dios y termina hablando del Espíritu de Cristo. Hoy tenemos el Dios triuno en nosotros. Eso nos debe llenar de gozo y de alegría. Y el 11 afirma, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo. Hoy tenemos ese espíritu de poder. No necesitamos nosotros hacer esfuerzo buscando poder. Necesitamos ejercitarnos en el espíritu para que el Dios triuno en nosotros pueda obrar y por medio de su espíritu hacer su obra. Entonces aquí le vamos a dar espacio al hermano. Que Dios lo bendiga. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Qué bendición que en nosotros hoy habita el Dios triuno. Aleluya. Y el Dios triuno, hermanos, es el Espíritu de verdad. Cuando nosotros creímos en el Señor, hermanos, recibimos el Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad dentro de nosotros. ¿Cuándo ocurre todo eso, hermanos? Recordemos que en Hechos 2, el Señor nos relata, hermanos, en el día de Pentecostés, cómo estaban los 120 discípulos del Señor orando, intercediendo,
y en ese momento entra un viento recio y sobre cada uno de ellos se reparten lenguas como lenguas de fuego. Son bautizados por el Espíritu Santo, recibieron dones y comenzaron en ese momento a hablar en las lenguas en que los judíos, cuando venían del extranjero, venían con diferentes lenguas y comenzaron a predicar en las lenguas de cada uno de ellos. En ese momento, hermanos, el Señor produce la iglesia en el día de Pentecostés. ¿Y para qué produjo la iglesia en ese día? El Señor nos mostraba que la iglesia fue producida para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio, hermanos, es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos dio dones, hermanos, esto es una luz que Dios nos dio esta semana, y es que los dones tienen 3 funciones muy especiales. La primera función, hermanos, es perfeccionar a los santos. Nosotros, hermanos, como líderes necesitamos olfatear, rumiando un poco la semana pasada, el hecho de que si Dios resucita a los siervos, nosotros debemos de enmendarlos y colocarlos a funcionar en la iglesia. Pero también nosotros, hermanos, por el otro lado, debemos disponernos para colocar nuestros dones en servicio al Señor para edificación de la iglesia. Necesitamos, hermanos, darnos cuenta que Dios colocó siervos en la iglesia para perfeccionarnos, para de esa manera cumplir la segunda función, y es que al momento de ser perfeccionados en nuestros dones, podemos desempeñar de manera adecuada los servicios que Dios nos ha entregado. Y eso, hermanos, produce algo bellísimo en medio nuestro, y es perfeccionamiento más el buen desempeño de los servicios. Eso produce, hermanos, edificación en el cuerpo de Cristo. Hermanos, que el Señor realmente nos mueva a colocar nuestros dones al servicio del Señor. Por eso, hermanos, cuando Dios resucita, cuando Cristo resucita a Lázaro, no solamente fue para sorprender a la audiencia. Cuando el Señor resucita a Lázaro, lo hace con un objetivo, y es que todas las personas que estaban alrededor creyeran en el Señor. Es decir, hermanos, que el Señor lo que estaba haciendo ese día, ¿cuál era la gloria que el Señor buscaba ese día con la resurrección de Lázaro? Lo que el Señor estaba buscando era materiales para la edificación. El Señor estaba buscando edificadores, aleluya. Por eso, hermanos, nosotros que hemos sido resucitados juntamente con Cristo, ¿para qué fuimos resucitados? Para ser edificadores, pero también, hermanos, para salir a las calles y buscar materiales para la edificación. Cuando vemos en Efesios 4, dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, pero todo esto, hermanos, no es para la autoexaltación, sino para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio, hermanos, es la edificación de la iglesia. Y a pesar, hermano, de que lo que sucedió con la resurrección de Lázaro produjo muchas personas que creyeron en el Señor, también produjo muchas personas que, a pesar de haber visto, hermano, la resurrección de Lázaro, lo que hicieron fue, hermanos, crear disensión, y se fueron a donde los fariseos, hermanos, para acusar, y de ahí se produjo algo terrible, lo que se encuentra en Juan capítulo 11, en el versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Hermanos, qué fuerte realmente esta situación. Cuando nosotros miramos que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. No solamente lo rechazaron, hermanos, llegaron hasta el punto de ahora decidir matarle, hermanos. Y el Señor le tocó irse a una ciudad llamada Efraín. Allí, hermanos, Él estuvo un tiempo, pero el encargo, ¿dónde está? En Juan capítulo 2, hermanos. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, aleluya, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Hermanos, esa sería la última Pascua de Jesús antes de él ser entregado como el verdadero Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Pero, hermanos, ¿qué es lo fuerte aquí? Lo fuerte es que todo un sistema, hermanos, se levantó en contra de Jesús. Hoy el mundo y el sistema religioso está en contra de lo que el Señor realmente quiere lograr. Solamente aquí en la vida de la iglesia, hermanos, podemos experimentar Betania. Y en nuestros hogares, hermanos, miren esto, Jesús en su humanidad, Él pudo haber pasado esos últimos días con los suyos en Jerusalén, pero no pudo. Tuvo que buscar un lugar de reposo y de descanso. Y Él tuvo que ir a Betania, a la casa de Lázaro. Hoy, hermanos,
el Señor está buscando también un lugar de reposo y de descanso. Que nuestros hogares, hermanos, puedan ser una Betania para el Señor. Que Él pueda encontrar en nuestra familia un lugar de reposo, de descanso. Y hermano, y en la casa de Lázaro había mucha receptividad para el Señor. Por eso, hermano, lo que Dios está haciendo hoy en día no es algo prefabricado. Es algo porque como estamos amando la palabra, estamos siguiendo su hablar profético, amando a Cristo, ¿qué está produciendo eso? Está produciendo gozo y alegría en medio nuestro. ¿Quiénes están en Betania, hermano? Lázaro, el resucitado, el que había estado muerto, nuestra condición. Y si hoy, hermanos, todavía sentimos que falta resurrección, su palabra trae resurrección a nuestra vida. También estaba Marta, la que servía, María, la que se derramó delante del Señor. ¿Y dónde fue la cena? Bueno, Marcos nos revela de que la cena tuvo lugar en la casa de Simón el leproso. Hermanos, ¿quién está en Betania, hermanos? Los enfermos. Aquí estamos los cojos, los necesitados, hermanos. Los que realmente hoy estamos gritando, Señor, sálvame, ayúdame, resucítame, sáname. Aquí está en la iglesia, todos estos miembros, aquí estamos nosotros. Por eso, hermanos, vamos a humillarnos delante del Señor. ¿A quién vino a salvar el Señor? A las personas con esta condición tan necesitada. Por eso, hermanos, Dios nos llama a las calles a predicar el Evangelio, a traer a las personas. Que hoy, hermanos, nuestro vivir sea un vivir que exprese Betania. Que nuestro vivir sea un lugar que exprese un lugar de reposo y de descanso para el Señor. Jesús es el Señor. Jesús vino, Jesús vino, Jesús vino a salvar los pecadores, a salvar los pecadores, a salvar los pecadores. Amén, hermano. Señor Jesús, durante el tiempo que permaneció en Betania, Jesús fue recibido en casa de Simón el leproso, donde le sirvieron un banquete. Estaban también con Jesús Lázaro, el resucitado, Marta, que le servía, y María. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esta actitud de María nos sorprendió mucho. Ella derramó una libra de un precioso perfume. Amén, hermano, de verdad, gracias al Señor. Hoy yo necesito ser esa María que da su vida por Jesús, por la obra, por las reuniones, por todo lo que el Señor está hablando, está haciendo. Hoy yo necesito derramar ese perfume. Señor Jesús, en Juan 12:3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. El 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Mano, hoy nosotros como hijos de Dios necesitamos hacer la voluntad del Padre. En Mateo dice: este era el salario ofrecido a los pobres de la última hora. A los obreros, perdón, de la última hora. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Como los primeros obreros no pudieron completar la tarea, el propietario de la viña llamó a más obreros en la última hora. Nosotros somos los obreros de la última hora. Hoy necesitamos obedecer esta palabra profética que estamos recibiendo, hacer la obra del Padre, hacer la obra aquí en la tierra y obedecer, porque esto es lo que Dios hizo con nosotros. Nos está llamando, nos está preparando para la segunda venida del Señor. Dice que nos prometió el pago de un denario y nos llamó a trabajar en esta última hora para terminar todo lo que quedó por hacer. Necesitamos trabajar duro y traer al Señor de regreso.
Esa debe ser mi actitud. Trabajar duro y traer al Señor de regreso. Queda poco tiempo para que termine el día. Por lo tanto, hagamos la voluntad de Dios. Así será traído el reino de Dios a la tierra. Y esa es nuestra responsabilidad, porque somos los obreros de la última hora. Necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar. Nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo. Hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Yo necesito ser como esa María, que dio todo por Jesús. No le importó el perfume, sino que se derramó para Él. Jesús es el Señor. Oh, Señor Jesús, Señor Jesús, gracias, Señor. Señor Jesús. Hermano, bueno, le voy a traer colación nuestro amado bello himno, el 204, que dice: yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, yo me rindo a Él. Hermano, este acto sinceramente nos sorprende, hermano. Este acto de María, ¿sí? Hermano, como está citado en el Evangelio de Juan 12:5, que fue cuestionado por los discípulos, fue molestada a María cuando dijeron que fuese vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres. Hermano, este perfume era de un alto precio, hermano. Eso, 300 denarios equivale a lo de un año de trabajo. Más, hermano, póngase usted a esta época, ¿sí? Multiplique el salario de 12 salarios, más agréguele el 13º salario. Eso es una suma tremendamente grande. Son aproximadamente 16.900.000 a esta época. De alto precio, hermano. Hermano, yo quedo sin palabras con este acto de María. ¿Sí? Derramó, quebró ese frasco, hermano. Pero para ella el Señor valía mucho más. Oh, Señor Jesús. Hermano, para ella, Señor, el Señor valía mucho más. Señor, esto hay que considerarlo mucho, hermano. Este acto, Señor, esto le pone uno como los pelos de punta, hermano. Señor Jesús, esto tenemos que considerarlo mucho. Ese amor que María tenía por el Señor Jesús. Hermano, y no solo eso, dice que rompió el frasco y lo guardó para un momento especial. Oh, Señor, ese será, Señor Jesús, el momento especial. María lo guardó para un momento especial. Una conferencia. ¿Será que ese momento especial es nuestra conferencia? Nos derramamos, no vemos esto como un desperdicio. Es polibro, nuestro tiempo. Señor Jesús, prefábrica de vencedores, nuestras reuniones. Eso no puede ser, no lo podemos tener como un desperdicio, sino un momento especial. Recuerde que somos los obreros de la última hora. Esa es nuestra responsabilidad que el Señor nos entregó. Señor Jesús, de traer su reino aquí a la tierra. Somos los trabajadores de la última hora. Tenemos que derramarnos. Señor, ver al Señor con un precio mucho mayor, como un alto precio al Señor Jesús. Siguiendo, hermano, con ese acto de María también, aquí nos dice que el salario equivalente a un año de trabajo, el acto fue tremendamente mayor, que fue quebrar el frasco de alabastro, ungir los pies del Señor y secarlos con sus cabellos. Mano, eso es tremendo. Recuerden que en esa época se usaba sandalia y eso se caminaba por trocha,
desierto, no había pavimento, hermano. Entonces los pies eran totalmente sucios, llenos de barro, de pies polvorientos. Pero hermano, ese acto también, este acto que sigue también de María, en ese tiempo en los banquetes acostumbraban a tener agua y un ciervo para lavar los pies porque era deshonroso comer de esa forma, era desagradable, de mal aspecto. Hermano, por este acto glorioso, María entregó lo mejor. María secó los pies del Señor. O sea, el cabello de una mujer es lo más honroso, lo más importante para una mujer, pero ella se humilló, se rebajó, puso su gloria, ¿sí? Lo más glorioso que ella tenía elevado es su ser para secar los pies del Señor, hermano. Eso es tremendamente. Los pies significa algo, los pies, como dice aquí, lo inferior de una persona a los pies. Los pies son miembros expuestos a la suciedad, hermano, pero a María no le importó. Ella dio lo mejor de sí, su gloria, su dignidad, usando sus cabellos para secar los pies de Jesús. Este acto, hermano, nos tiene que conmover a nosotros, Señor. Ese acto era de la máxima de su amor por el Señor, una máxima demostración por el amor del Señor. Que ojalá ese acto lo tenemos que considerar también nosotros aquí, la iglesia, donde estamos los paralíticos, los necesitados, los ciegos, los resucitados, Betania, somos eso. Entonces, el Señor también espera de nosotros, que lo amemos por encima de todo. Yo me rindo a Él, yo me entrego a Él, Señor Jesús. Amén. Debemos amar al Señor. Debemos amar al Señor sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Amén. Aleluya. Qué maravilloso, qué glorioso ver cómo el Señor nos ha hablado por cada uno de los profetas. Esta noche ha habido tanta luz para nosotros, la iglesia de Betania, la iglesia que produce un ambiente. Hermanos, en esta iglesia estamos los que amamos a Jesús. ¿Qué tal si ahí en su casa usted le dice a su hermano en la compañía, dígale a sus hermanos que somos los que están en Betania, los que amamos a Jesús? Y qué maravilloso, hermanos, ver cómo este aspecto de verdad de María nos trajo tanta luz. Y vamos a ver dos puntos concernientes a la demostración de María allí en Betania. Dos puntos, dos aspectos, uno positivo y uno negativo. Pudimos ver que en verdad María estaba a los pies del Señor. Ella disfrutaba la palabra, inculcaba la palabra moraba en su corazón. Eso hizo que ella tuviera esta actitud y esta reacción al poder humillarse, quebrantarse, ungir los pies. Esto no era algo tan fácil, porque bajar hasta los pies de una persona, los miembros más sucios, no es fácil para ninguno de nosotros. Pero ella lo hizo. Y hoy el Señor nos muestra que nosotros necesitamos ser como esta María. El Señor dice que necesitamos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero ¿cómo logramos esto? Cuando la palabra, que es la realidad, está en nosotros. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 3, aquí vemos cómo Dios habló al pueblo de Israel. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que vaya bien para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermanos, algo que aprendemos aquí es que nosotros muchas veces tenemos poca fuerza,
El Señor nos dice que aunque no tengamos la fuerza para amarlo con el fervor adecuado, en el capítulo de Deuteronomio 6 encontramos que Jehová uno es. Continúa aquí la lectura. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, hoy como nosotros tenemos la realidad de esta palabra, cuando inculcamos, disfrutamos, hacemos inmersión, hacemos gritos de guerra, cuando estamos en esta conexión, hermanos, el ambiente es diferente, porque allí en Betania encontramos el ambiente que vivía la familia de Lázaro. Ellos estaban muy cerca de Jesús. Entonces nosotros también vemos que allí en Betania también sucedió algo concerniente a Lázaro. Él hacía parte de los discípulos de Jesús y estaba allí presente en ese momento. Aunque estaba el ambiente, él no estaba conectado al ambiente de Jesús. Él estaba conectado en su parte personal. Entonces aquí encontramos que la preocupación de Judas por los pobres era una mera fachada de espiritualidad. Muchos llamados hombres de Dios se acercan a los hermanos aparentemente ofreciendo ayuda, pero en realidad están especulando sobre su condición espiritual para comprobar si piensan o no como ellos, si tienen las mismas impresiones sobre las prácticas y las herramientas. Hoy nosotros vimos cómo el Señor nos daba el ejemplo de los jóvenes, de los adolescentes, cómo ellos están viviendo esta realidad del amor hacia el Señor. Hemos sido testigos de esta exageración del amor al Señor en el testimonio de los adolescentes, jóvenes y varios hermanos más. Vemos cómo valoran tanto la obra del Señor como sus herramientas, abandonando muchas veces otras tareas para estar junto a los hermanos. Si no tenemos este tipo de aprecio por Jesús, consideremos este comportamiento negativo y exagerado. Hoy nuestros adolescentes están enfocados en predicar el Evangelio. Nuestros adolescentes están enfocados en predicar el Evangelio, Hermanos, y esto es un resultado de cuando nosotros nos sumergimos e inculcamos la palabra en nuestros corazones. Por eso el Señor hoy nos ha dado esta luz tan maravillosa de cómo nosotros estar todo el tiempo, en lo posible, todo el tiempo, hermanos, en el ambiente, en el vivir de la iglesia, en lo que el Señor nos está mostrando para estar conectados en Él. Ahora con esta conferencia en Barranquilla, hermanos, esta es la palabra de vida que el Señor ha traído para nosotros. Gracias al Señor. Hermanos, termino con este párrafo. Allí de verdad, gracias al Señor aprendimos más porque la situación de Judas fue algo muy negativo. Dice además, a Judas también le molestó el amor exagerado de María cuando derramó el perfume sobre la cabeza del Señor. Los jóvenes y adolescentes viven una situación similar al expresar exageradamente su absoluto amor y alegría al Señor. Muchos otros se sienten incómodos, incluso preguntan por qué están tan felices, por qué saltan tanto en las reuniones. No obstante, gracias a Dios, el Señor tenía otros 11 discípulos. Hermanos, hoy nosotros estamos viviendo esta era donde el Señor nos convoca a formar parte de los nuevos discípulos, los discípulos que hacemos la voluntad de Dios, que estamos trabajando en esta obra para traer al Señor de regreso. Entonces dice, querido lector, seamos como los 11 discípulos que no consideraban un desperdicio consagrarse al Señor. Nosotros hoy ya no estamos en ese desperdicio, sino que aprovechamos al máximo darle el valor al Señor. Oh Señor Jesús, gracias Señor por tu hablar. Amén. Aleluya.
Gracias al Señor por su hablar. Siguiendo con esta experiencia que el Señor tuvo en Betania, ahí podemos ver varias actitudes con respecto al Señor. Una de esas actitudes es María, como el Señor ya nos ha mostrado, una mujer que tenía un corazón que amaba al Señor, que amaba escuchar las palabras del Señor, y por eso las palabras del Señor producieron ese gran amor. Entonces, mostrándonos este principio, hermanos, si queremos que nuestro amor sea cada día más ferviente al Señor, necesitamos darle valor a su palabra. Amén. Darle valor, apreciar, escuchar, oír las palabras del Señor. Amén. Entonces, eso va a producir un corazón, hermano, que coloca al Señor por encima de todas las cosas. ¿Cuánto necesitamos tener este corazón? Yo necesito que el Señor siga trabajando este corazón. Dios quiere ver esas Marías, hermano, que derraman lo mejor. Amén. Y el Señor mismo dijo, dejadla, porque bien ha hecho. Hermano, el Señor permite esto porque ahí Él ve ese amor que ha avanzado en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el Señor nos mostraba que necesitamos aprovechar cada oportunidad que tenemos, hermano, para derramar, para consagrar al Señor lo mejor de nosotros. Y de manera práctica, hermanos, ya el Señor nos mostró que ese perfume tenía un valor muy alto. Porque María pudo conseguir un aceitico más barato, tal vez de un denario. Pero no, hermano, ese perfume era de alto valor. Ella lo vio que dio todo lo de sí. Si de pronto tuviera más libra, lo derrama más. Porque ella sabía que quería, que el Señor ya había hablado, que sería entregado. Ella quería, hermano, despedirse del Señor, quería dar lo mejor porque sabía que muy pronto su Señor sería muerto. Eso muestra, hermano, que en la medida que nosotros oímos su hablar, oímos su palabra profética revelada todos los días, ese amor, hermano, va a aumentar. Va a aumentar, hermano, por la edificación del cuerpo de Cristo. Va a aumentar, hermano, por la obra del Señor. Va a aumentar por traer al Señor de vuelta. Amén. Tal vez el Señor, no es la experiencia que el Señor va a morir, pero sí el Señor viene por segunda vez. Entonces vamos a aprovechar cada oportunidad para ofrecer lo mejor de nosotros, hermano, al Señor. ¿Dónde? En todo el ambiente de la vida de la iglesia que el Señor nos ha dado. En el servicio, si somos servidores, vamos a servir con más, hermano, con más intensidad. ¿Ven? Si el Señor nos convoca a Fábrica de Vencedores, vamos a estar allí ofreciendo lo mejor, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra salud, todo al Señor, amén. Si el Señor dice, vamos a ofrendar, vamos a esto, lo vamos a hacer todos los días, lo vamos a hacer, hermano, dando lo mejor de nosotros, sin escatimar nada. Yo necesito tener este corazón de María, oh Señor Jesús, porque también vemos otra actitud referente hacia el Señor, y es ahí de Judas. Ahí la palabra nos mostró en el Evangelio de Juan, ya el Señor sabía que lo iba a traicionar. Judas estaba con el Señor, pero no era del Señor. Esto nos muestra, hermano, que no es suficiente estar en la obra del Señor, ser parte de estos que siguen al Señor, pero ¿cuál es nuestro interés? ¿Cuál es nuestra motivación? Vemos una mujer que derramó todo, hermano. Y a Judas más bien esto le provocó, le dolió en su corazón porque él propuso que esto podría ser vendido, hermano, a los pobres. Y dio el valor, lo cuantificó. Sabía cuánto costaba esto, pero lo vio como un desperdicio. Nosotros, hermanos, necesitamos ser cuidadosos con esto. Claro, ¿qué nos lleva a tener un corazón así, diferente al de María? Al no creer en las palabras del Señor. Judas estaba allí, pero no creía en el Señor. Hoy nosotros, si estamos aquí, hermanos, es para creer en el Señor, creer en sus palabras. Amén. Amén. Creer que todo lo que el Señor ha dado, hermano, es para traer su segunda venida. Creer que la palabra profética, hermano, es la que nos conduce, es nuestra dirección. La palabra profética, hermano, nos lleva a amar al Señor. Si vemos que esto no, si esto no está en nuestro corazón, hermano, entonces vamos a hacer lo contrario. Podemos estar aquí, pero ya con un interés diferente. Un interés de mirar qué beneficio puedo obtener, hermano, sea fama, sea posición, sea un beneficio económico, sea de que me aclamen porque
sí, yo tengo este conocimiento, todo aquello. Pero hermano, tarde o temprano, como el Señor nos mostraba, se va a revelar nuestra condición y terminaremos traicionando al Señor. Un corazón así, hermano, como el de Judas, termina traicionando al Señor, le roba al Señor, ve como un desperdicio. Mire, si alguien presenció todos los milagros fue Judas, porque hacía parte de estos 12 que seguían al Señor, ahí de cerca, pero no creía en el Señor. Su interés era otro, era personal, su interés era Él, hermano, Él. ¿Cuánto necesito aprender de esto, hermano? Señor Jesús. Entonces, esto nos muestra, hermano, que puedo andar en el Señor. Es decir, en su obra, estar en las reuniones, pero ser un incrédulo, ser aquel que no cree. Y más bien, mirando qué beneficio puedo obtener estando allí. Y no es el corazón que el Señor quiere que tengamos. Porque ese Judas, hermano, es el hombre natural, es el hombre caído, que está en nosotros. Necesitamos tener cuidado, porque al separarnos, mira la diferencia. Quien amaba oír al Señor, tener su presencia, oír su palabra fresca. El caso de María, Lázaro, Marta. El caso de María, hermano, derramó lo mejor. Mire, no era un asunto de decir cosas, ¿sí? Como el Señor nos mostró, una falsa preocupación por las personas, como lo demostró Judas. Él mostró una falsa preocupación, es decir, pero la palabra nos reveló que no era que no le interesaba los pobres, sino que robaba. Era un interés personal allí. Mientras que María no habló, sino que se manifestó con hechos, hermano, que amaba al Señor. Amén. Entonces, el amor genuino que nos lleva a amar a los hermanos, a la iglesia, por encima de los defectos que pueda tener cada hermano, es producido por la palabra, por tener un oído que quiera oír al Señor. Amén. Y el resultado será orgánico, de derramar lo mejor de nosotros al Señor. Habrán unos que van a decir que es un desperdicio, aquellos que no están cerca, aquellos que tienen un corazón, hermano, con intenciones, con intereses personales. Pero hermano, vamos como el Señor decía, vamos a desperdiciar nuestra vida, vamos a desperdiciar, a ofrecer nuestra familia, nuestra salud, nuestros bienes que el Señor nos ha dado, a ofrecerlo a los pies del Señor. Amén. Porque Él merece el primer lugar. Entonces, esa es la actitud de Judas. El Judas está, hermano, en el hombre caído, está en nosotros. Pero ese Judas se anula, hermano, es por la palabra. Esa palabra va a producir un corazón de María. Amén. Entonces, hermanos, esta actitud es la que el Señor está buscando. Por otro lado, en el capítulo 12, el Señor nos mostraba, había otra actitud. Era la actitud de los fariseos, de los religiosos, estos que estaban persiguiendo al Señor, que también evidenciaron, hermano, los milagros que el Señor había hecho. Pero ¿qué pasó? También por estar pendiente de sus intereses personales, ellos por ser religiosos, ser los principales, recordemos que tenían beneficios políticos, beneficios económicos, tenían fama, reputación, y esto pudo más. Esto encegueció a ellos porque ellos rechazaban el hablar del Señor. Y por tanto, como el Señor estaba salvando a muchos, por los milagros que podían presenciar, hermanos, muchos eran convertidos, y por los testimonios de esos que habían sido sanados en el caso de Lázaro. Aquí vamos a mostrar el versículo 9 del capítulo 12, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también a ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, imagínense, porque a causa de él, a causa de su testimonio, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y el Señor nos mostró, hermano, de una manera sencilla y práctica, cómo, hermano, esto en nuestros tiempos también se da. Si algo ha producido el Señor, si algo, el mayor milagro, hermano, primero es que tenemos su vida. Hoy el Señor nos ha salvado de la perdición eterna, pero también hoy, hermano, el Señor le ha dado sentido a nuestras vidas. Pero mire,
este milagro reciente que hemos presenciado es ver a muchos adolescentes, jóvenes que estaban encerrados en sí mismos, tal vez muchos sin futuro. Tenemos casos, nosotros hemos estado allí. Y hoy ver a muchos jóvenes derramando lo mejor de sí, porque tal vez ellos no tienen recursos, porque no lo podemos simplificar ahí solamente, pero están derramando su juventud, su adolescencia y más adelante todo, hermano, todo lo mejor de sí a los pies del Señor. Pero aquellos que no están cerca, aquellos que están presenciando cosas, ¿sí?, los milagros, pero no creen en esto, ¿qué hacen? Prefieren verlos muertos. ¿En qué sentido? Hermano, así como Lázaro querían matarlo porque estaba produciendo que muchos creyeran en Jesús. Mire todo esto. Hoy muchos quieren, aquellos que no están de cerca, ven a estos jóvenes que hoy, antes estaban en una condición diferente, hoy están sirviendo al Señor, amando al Señor, siendo útiles, propagando el Evangelio. Prefieren verlos así muertos, es decir, indiferentes a las cosas del Señor, que estén hasta perdidos, pero con tal de comprobar en su ceguera, hermano, de que esto no es del Señor, de que esto no es de Dios. Por eso, hermano, vamos a limpiar este corazón. Ese corazón religioso y de Judas está en el viejo hombre, está en el ser caído. Que si no estamos unidos a la palabra, esto no hay término medio, hermano. O estamos con el Señor o no estamos con el Señor. Pero yo creo que esta palabra viene a alentarnos, hermano, a mostrarnos que hoy el Señor requiere que derramemos lo mejor de nosotros, ofrezcamos lo mejor de nosotros. Y algo producía, nos mostraba el Señor, que cuando María, hermano, derramó eso, se llenó ese cuarto de ese olor fragante, mostrando que cuando el amor genuino se expresa, hermano, produce eso, un olor fragante, llevando a muchos también a creer en el Señor. Y eso es lo que hoy estamos presenciando. Cuando vemos a estos jóvenes que como creen en la palabra, creen, hermano, de corazón, aman la palabra, obedecen al Señor, hermano, con una oración el Señor los usa para ganar a muchos y presenciar muchos milagros. Claro, ese es el olor fragante de una oración realizada no de manera religiosa, sino de una manera, hermano, orgánica, una manera con mucho amor. Y ese amor, hermano, produce muchas otras Marías. Y no como Judas, que Judas más bien cuando habló negativamente, una presunta, una falsa preocupación por los pobres, no solamente lo dijo él, sino también provocó en los discípulos, ahí vemos en Mateo 26, que también lo vieran de esa manera. Entonces, hermano, cuán peligroso es tener un corazón así, que no solamente nos afecta a nosotros, sino también afectamos a los demás. Pero el Señor nos mostraba, no vamos a estar con esos, no le vamos a prestar atención a esos que tienen esos hablares negativos, sino vamos a estar con los que hablan positivamente, amén, que para ser influenciados positivamente, hermanos, porque hoy la iglesia es el resultado, hermano, de ese amor. El primero que se derramó por nosotros fue el Señor, y nosotros necesitamos de esa misma manera derramarnos a Él, hermanos, porque hay una meta, hay un objetivo, y es edificar el cuerpo de Cristo. No es con el corazón de Judas, es con el corazón de María, aleluya, porque el Señor viene por segunda vez, y vamos a ofrecer, cada oportunidad que el Señor nos da, hermano, vamos a ofrecerla, hermano, como si fuera la última, amén. Jesucristo es el Señor, ya el Señor cerramos aquí, hermano, con unos encargos importantes. Vamos a amar al Señor, vamos a consagrar lo mejor al Señor. El Señor espera por nosotros, hermano. Jesucristo es el Señor, amén. Amén, Jesús es el Señor, aleluya. Hermano, gracias al Señor por esta palabra de comando, esta palabra de dirección, y el Señor nos lleve a hacer esas Marías, que damos todo para Él, para el Señor, amén. Hermano, queremos transmitir unos encargos muy importantes, terminando este fin de semana, hermano, y es el día de mañana, que iniciamos con Casa de Adolescentes. Amén, hermanos, esta herramienta, hermano, que está potencializando, está llevando a muchos adolescentes, muchos capitanes, hermano, formándolos como ese ejército, como ese batallón. Un día en el 2020 fue profetizado, el Señor compartía a través del canal, nuestro hermano Pedro. En el 2020 fue profetizado el Salmo 110, versículo 3,
hermano, y hoy el milagro, hermano, está ocurriendo. Ya después de 4 años, hermano, esta profecía que fue dada, el Salmo 110, versículo 3, hermano, se está cumpliendo, hermano, porque la palabra viene para eso. Entonces, mañana sábado, a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía, Dios espera a su hijo, Dios espera a su adolescente para seguir, hermano, llenándonos de la palabra, siendo llenos del Señor por medio de la palabra de comando, transcripción, inmersión, grito de guerra, colportaje dinámico, como comunicaban los hermanos. Estos adolescentes hoy están apresurando la venida del Señor y hoy nos están llevando a nosotros también con ese vigor evangelístico, teniendo un corazón de misionero. Entonces, hermanos, mañana el Señor espera a todos los adolescentes y capitanes para seguir siendo perfeccionados como ese gran batallón. Amén. Hermanos, también mañana, a partir de las horas de la mañana, 6:30, 7 de la mañana, el Señor espera todos los hermanos del sector A como Villa Rosario, Mareigua, San Jorge, todos estos hermanos de este sector, hermano, le corresponde el servicio de el aseo, amén. Hermano, como esas Marías en el Señor, servir para el Señor con olor grato, fragante, darnos para Él, hacer un servicio para Él. Entonces el Señor nos espera a este sector mañana, desde bien temprano, hacer el servicio del aseo para el Señor, amén. Hermano, y para terminar, la reunión del domingo. Este domingo, hermano, tenemos un horario especial solamente por este domingo. Hermano, la reunión va a ser a las 7:30 de la mañana, a causa de que pues en este sector y los alrededores no tendrán luz. Hermano, el Señor hace un giro y coloca esta reunión para que usted se derrame como el Señor, como esas Marías a las 7:30 de la mañana, a alabar al Señor. Hermano, vamos a tener también una planta eléctrica que el Señor nos va a proveer, nos proveyó a través de un hermano, y vamos a tener los abanicos prendidos también, todo eso, pero lo central es el Señor, como esas Marías. Venimos a disfrutar, a cantar, a alabar al Señor, a disfrutar la palabra de comando. Entonces, por este domingo, 7:30 de la noche inicia la reunión, hasta las 9:30 de la mañana. Amén. De todas maneras, ya va a ser divulgado esta información. El sábado vamos a estar recordando a los hermanos. Este domingo, escriba en el chat, la reunión es a las 7:30 de la mañana. Entonces el Señor nos llama, nos convoca a todos nosotros. Amén. Hermanos, ya para culminar, vamos a terminar esta reunión dándole gracias al Señor por todo lo que el Señor nos regaló en esta noche. Amén. Señor Jesús, Señor, estamos muy agradecidos contigo. Gracias con esta palabra de comando, esta palabra de dirección, que usted nos está trayendo luz, que podamos tener ese corazón de María, que podamos rendirnos a usted, dar lo mejor para usted, entregar nuestra vida a usted, Señor, para su servicio. Amén. Jesús es el Señor. Agora em espanhol também. Nuestro Dios es un Dios de fiesta que nos llena de alegría. Todos juntos lo celebramos noche y día. Nuestros pies corren por la tierra, proclamando en sintonía una sola palabra que es la que